Era una noche oscura y fría cuando Martín, un enfermero novato, llegó al hospital para comenzar su primer turno nocturno. El lugar, aunque recientemente reabierto, había sido abandonado durante años. La estructura era imponente, con pasillos largos y techos altos que producían un eco siniestro a cada paso. El hospital, en su nuevo propósito, recibía pacientes con enfermedades terminales, aquellos cuyas esperanzas se habían desvanecido. La falta de gente y la atmósfera sombría hacían que el lugar pareciera un vestigio de otro tiempo, una prisión olvidada. Martín trató de dejar atrás su nerviosismo al entrar por la puerta principal. Era su primer día en ese hospital extraño, donde los pacientes eran en su mayoría adultos mayores, debilitados por el paso de enfermedades incurables. El turno de noche era temido por muchos, pero él lo aceptó sin pensar mucho en ello. Aunque había oído rumores sobre el hospital, prefería no prestarles atención. Sabía que en su profesión la lógica debía prevalecer sobre las supersticiones. A medida que pasaba el tiempo, el silencio del hospital se tornaba más opresivo. El sonido del reloj de la sala de descanso se amplificaba en los pasillos desérticos. Cuando Martín comenzaba a recorrer los pasillos en busca de la primera revisión nocturna, algo extraño ocurrió. Sus pasos retumbaban en el vacío, pero no estaba solo. En cada rincón, se escuchaban susurros bajos, como si alguien estuviera hablando muy cerca de él, pero sin poder identificar de dónde provenían. Intrigado y algo inquieto, Martín decidió investigar. Se acercó a la sala de pacientes en el ala oeste, donde se encontraba el mayor número de personas. Las luces, en su mayoría, parpadeaban intermitentemente, sumiendo todo en una penumbra inquietante. Pasó junto a las habitaciones vacías, sintiendo una presencia que lo observaba desde las sombras. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio una figura oscura moverse rápidamente por el pasillo, justo fuera del alcance de su visión. Sin embargo, lo más extraño ocurrió cuando entró en la sala donde se encontraban los registros médicos de los pacientes. Martín comenzó a revisar los archivos en busca de información sobre el estado de los enfermos. Mientras hojeaba uno tras otro, un nombre en particular le llamó la atención. Todos los pacientes que habían estado en esa sala durante el último año, habían fallecido en esta misma fecha, exactamente un año atrás. Confuso, Martín se detuvo en un expediente específico, el de una mujer llamada Isabel Hernández. La fecha de su fallecimiento coincidía con esa misma noche, y algo en las notas le resultaba extraño: últimos días observados, síntomas inexplicables, presencia extraña alrededor del paciente. El susurro volvió a sonar, más fuerte ahora, y Martín sintió una presión en el aire. Volvió la mirada, y en ese instante, las luces del pasillo se apagaron de repente. Solo quedó la luz tenue de la lámpara sobre su escritorio. La oscuridad era impenetrable, y los susurros ahora se convirtieron en murmullos, casi como si alguien estuviera susurrándole al oído. Martín respiró rápidamente, intentando mantener la calma, pero su cuerpo temblaba sin control. Decidió salir de la sala, pero al dar un paso atrás, algo le detuvo. Una sombra, borrosa y casi intangible, pasó rápidamente frente a la puerta, bloqueando su salida. Con el corazón acelerado, Martín intentó regresar a la sala de descanso, pero a cada paso, las sombras parecían moverse a su alrededor. De repente, las paredes comenzaron a crujir, y los susurros se convirtieron en voces más claras, que llamaban su nombre, susurrando en un tono que le helaba la sangre. Martín. Martín. La voz era débil y rasposa, como si viniera de alguien que llevaba mucho tiempo muerto. Una sensación de pavor lo invadió mientras recorría los pasillos vacíos. Cada vez que miraba hacia atrás, veía una sombra que se deslizaba rápidamente,
sin que nadie estuviera realmente allí. Al llegar a la puerta de la sala principal, las luces parpadearon una vez más, de pronto, se apagaron por completo. La oscuridad total lo envolvió. El sonido de su respiración se hacía cada vez más fuerte, y en ese instante, sintió algo muy frío en su cuello, como si una mano invisible lo estuviera tocando. El pánico lo invadió cuando, de repente, sintió un contacto en sus hombros, como si varias manos frías lo estuvieran tocando desde la oscuridad. Intentó soltarse, pero las manos lo mantenían firme, presionando con fuerza. ¿Qué está pasando?, susurró, casi incapaz de moverse. Los murmullos y risas de voces distorsionadas llenaron sus oídos. De repente, en un impulso de pánico, dio un salto hacia adelante, abriendo los ojos al máximo en busca de una salida, pero el hospital parecía haberse transformado en un laberinto sin fin. Los pasillos se estiraban ante él, y las sombras se alargaban, como si quisieran engullirlo. El terror se apoderó de él cuando, de repente, vio una figura fantasmal al final del pasillo. Era la misma figura que había visto moverse antes, pero esta vez se acercaba lentamente hacia él. La figura parecía estar cubierta por una neblina gris, aunque no tenía rostro. Martín sentía una mirada penetrante, como si algo invisible lo estuviera observando con intenciones malignas. Antes de que pudiera reaccionar, las luces de la sala principal volvieron a encenderse de golpe, revelando las paredes cubiertas por fotos viejas de los pacientes anteriores. Sin embargo, lo más aterrador fue lo que vio reflejado en el espejo, su propio rostro, pálido y aterrorizado, mientras algo extraño se movía detrás de él, invisible para sus ojos, pero claramente visible en el reflejo. En ese momento, la puerta del hospital se cerró violentamente, dejando a Martín atrapado dentro, sin posibilidad de escapar. Las sombras lo rodeaban, y la sensación de las frías manos nunca lo abandonó. Al día siguiente, cuando el turno de mañana llegó, el hospital estaba silencioso, como siempre. Pero el enfermero novato nunca volvió a ser visto. La respiración de Martín era un eco irregular en la opresiva penumbra del hospital. Se aferró a una idea: debía llegar a la salida. Las sombras parecían jugar con su desesperación, bloqueándole el camino y susurrándole al oído en un idioma que no entendía. Tropezó con una camilla abandonada y cayó al suelo, rasgándose la palma de la mano contra algo metálico. La sangre caliente contrastó con el frío que parecía emanar del suelo, como si el hospital estuviera vivo y respirara con él. Se levantó tambaleándose. Cuando notó algo, las sombras se apartaban ligeramente cuando dirigía su linterna hacia ellas. A pesar de su miedo, tomó aire y avanzó con pasos vacilantes. El pasillo parecía interminable, pero finalmente vio la luz tenue de la recepción, su última esperanza. Cuando llegó, encontró la puerta de entrada completamente cerrada, como si nunca hubiera sido usada. Golpeó el vidrio, gritando por ayuda, pero solo recibió el eco de su voz. Giró desesperadamente buscando otra salida, pero entonces, en la penumbra de la sala, una figura se materializó frente a él. Era Isabel Hernández, la paciente cuyo expediente había leído. Su rostro estaba demacrado, con ojos hundidos y una expresión vacía, pero lo que realmente heló su sangre fue el gesto: estaba sonriendo. «Estás aquí, para reemplazarnos», dijo con un tono débil pero seguro, mientras otras figuras emergían de las sombras. Eran los otros pacientes que habían muerto un año atrás, sus cuerpos marcados por las mismas enfermedades terminales que los llevaron al hospital, pero con movimientos imposiblemente fluidos, como si ya no estuvieran atados a la vida ni a las leyes de la realidad. Martín retrocedió lentamente, sintiendo el sudor frío en su nuca. No, esto no es real.
No es real, murmuraba para sí, mientras las figuras se acercaban con movimientos cada vez más erráticos. Isabel dio un paso al frente y levantó una mano, señalándolo. Ahora tú cargarás con lo que nosotros dejamos atrás. De repente, Martín sintió un peso aplastante en el pecho, como si algo invisible lo estuviera presionando desde dentro. Cayó de rodillas, ahogándose. Miró sus manos y vio cómo sus venas se oscurecían, extendiéndose con rapidez como raíces podridas bajo su piel. Un dolor indescriptible le recorrió el cuerpo, mientras las figuras se acercaban cada vez más. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el hospital se llenó de risas distorsionadas y llantos entrecortados. En su último esfuerzo, Martín gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se apagó en el caos. El mundo a su alrededor se desvaneció en una oscuridad infinita. Cuando el turno de la mañana llegó, los compañeros encontraron la recepción vacía. La linterna de Martín estaba tirada en el suelo, aún encendida, pero de él no había ni rastro. En su lugar, un expediente médico descansaba sobre el mostrador, con su nombre escrito en tinta roja. Al abrirlo, los médicos que lo encontraron quedaron horrorizados. El informe detallaba que Martín había sido paciente del hospital, fallecido exactamente un año atrás, esa misma noche. La luz parpadeó una última vez antes de apagarse por completo. En el reflejo del vidrio de la recepción, una sombra permaneció inmóvil, observándolos. El Hospital San Angelo era un edificio imponente, con una arquitectura que hablaba de un pasado glorioso, pero que ahora se veía eclipsada por el peso del tiempo. Sus paredes, cubiertas de grietas y musgo, parecían murmurar secretos que nadie quería escuchar. Sin embargo, lo que más intrigaba a quienes trabajaban allí no era su estado decadente, sino la existencia de una habitación, la 303. La puerta de la habitación 303 había estado sellada durante décadas. Nadie sabía exactamente por qué, pero la historia que circulaba entre los pasillos hablaba de muertes inexplicables y fenómenos extraños asociados con quienes habían intentado usarla. Las enfermeras mayores hablaban en susurros de pacientes que se desvanecían sin dejar rastro, o de gritos que salían de la habitación cuando estaba vacía. Los internos nuevos solían reírse de estas historias, descartándolas como exageraciones o supersticiones propias de hospitales viejos. Pero había algo en la habitación, algo en la forma en que la luz nunca alcanzaba del todo su puerta, que inquietaba incluso a los más escépticos. Esa noche, durante una guardia tranquila y monótona, un grupo de internos decidió acabar con el misterio. Los 4 jóvenes, liderados por Lucas, el más escéptico de todos, se reunieron frente a la puerta de la 303. Armados con una linterna y una palanca, estaban decididos a abrirla y demostrar que no había nada que temer. Es solo una habitación vieja, seguramente llena de trastos, dijo Lucas con una sonrisa confiada, mientras forzaba la cerradura oxidada. La puerta se abrió con un chirrido largo y penetrante, como si el hospital mismo protestara contra su decisión. El aire que salió de la habitación era denso y frío, cargado de un olor extraño, una mezcla de polvo, madera podrida y algo dulzón, como flores marchitas. Uno a uno, los internos entraron, iluminando el espacio con sus linternas. Lo que encontraron dentro los dejó sin palabras. La habitación estaba llena de muñecas antiguas. Había estanterías repletas de ellas, y otras tantas estaban sentadas en sillas o dispuestas en círculo en el suelo, como si estuvieran participando en una reunión. Todas eran diferentes, unas de porcelana, otras de trapo,
algunas vestidas con trajes victorianos y otras con ropas que parecían hechas a mano. Pero lo que más les llamó la atención fueron los ojos. Las muñecas tenían miradas intensas, vidriosas y extrañamente humanas. Dondequiera que movieran la linterna, los ojos parecían seguirlos, como si estuvieran observándolos en la penumbra. «Esto es raro», murmuró Ana, una de las internas, mientras tomaba una muñeca de una estantería. «¿Quién guardaría esto aquí?». Nadie respondió. Había algo inquietante en el silencio de la habitación, un peso invisible que hacía que el aire se sintiera más denso. De repente, un leve sonido llenó la habitación, un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando a sus espaldas. Los cuatro se giraron al unísono, pero no había nadie. «Debe ser el viento», dijo Lucas, aunque su voz temblaba ligeramente. Entonces, lo imposible ocurrió. Una de las muñecas, una pequeña con cabello rizado y vestido azul, comenzó a llorar. De sus ojos de vidrio brotaban gruesas gotas de un líquido oscuro que caían por su rostro. Ana soltó un grito y dejó caer la muñeca, que se rompió en pedazos al tocar el suelo. Pero las lágrimas seguían ahí, acumulándose en el suelo, formando un charco rojo que olía a sangre. «Esto no puede estar pasando», dijo Andrés, otro de los internos, mientras retrocedía hacia la puerta. Pero cuando intentó abrirla, descubrió que estaba cerrada. «¿Qué diablos?». «Lucas, esto no es gracioso», gritó, golpeando la puerta con todas sus fuerzas. Lucas intentó ayudar, pero la puerta no cedía. Era como si nunca hubiera sido abierta, como si estuviera sellada nuevamente por una fuerza que no podían comprender. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear, y el susurro se transformó en risas infantiles, suaves pero cargadas de malicia. Las muñecas comenzaron a moverse. No caminaban ni se levantaban, pero sus cabezas giraban lentamente hacia ellos, con ojos que ahora brillaban en la oscuridad. «Tenemos que salir de aquí», gritó Ana, pero no había salida. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y el aire se volvió más pesado, haciéndoles difícil respirar. Una de las muñecas, más grande que las demás, cayó de su silla con un golpe seco. Su cabeza giró hacia ellos, y en un susurro claramente audible, dijo: «Ustedes también son nuestros ahora». La luz de las linternas se apagó por completo, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. El último sonido que se escuchó fue un grito desgarrador, seguido por el crujir de madera y el sonido de risas distorsionadas. Al día siguiente, la habitación 303 estaba nuevamente sellada, como si nadie la hubiera abierto. Los demás trabajadores del hospital asumieron que los internos habían abandonado su puesto de trabajo, dejando sus pertenencias atrás. Pero aquellos que se acercaban demasiado a la puerta decían sentir un escalofrío recorrer su espalda y escuchar, si prestaban atención, suaves risas infantiles provenientes del interior. Con el tiempo, nadie volvió a hablar de la 303. Pero las muñecas seguían allí, esperando a su próximo visitante. Dentro de la oscuridad de la habitación 303, el aire parecía volverse sólido, sofocante. Lucas, Ana, Andrés y Mariana estaban atrapados, sus linternas inútiles en un espacio donde las sombras se movían con vida propia. Las risas infantiles se mezclaban con el llanto de las muñecas, una cacofonía que llenaba la habitación con un eco que parecía rebotar dentro de sus mentes. Mariana, con un instinto desesperado, comenzó a golpear las paredes. «Esto no puede estar pasando. No puede ser real», gritó. Pero sus gritos se ahogaron en un silencio abrupto. El sonido desapareció por completo, dejando un vacío aterrador. Entonces,
la muñeca más grande, una figura de porcelana de casi 1 metro, habló de nuevo, esta vez con una voz gutural que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Siempre necesitamos más compañeros para jugar. El suelo bajo ellos comenzó a temblar, y las muñecas, hasta entonces inmóviles, comenzaron a moverse. No caminaron, pero sus cuerpos se arrastraban con espasmos, acercándose lentamente. Sus rostros inertes se distorsionaban, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, revelando dientes puntiagudos que parecían hechos para desgarrar carne. Lucas intentó proteger a los demás, tomando una silla para golpear a las muñecas que se aproximaban. Sin embargo, cada golpe parecía multiplicarlas, por cada una que caía, 2 más aparecían desde las sombras. «Esto no tiene sentido», gritó, pero su voz fue apagada por un grito agudo que provenía de Ana. Ella estaba inmóvil, sus ojos fijos en la muñeca de vestido azul que había derramado sangre antes. La muñeca ahora estaba de pie, a su altura, con una sonrisa grotesca que parecía crecer con cada segundo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la muñeca saltó hacia Ana, hundiendo sus pequeñas manos en su rostro. Ana cayó al suelo, su cuerpo convulsionándose mientras las muñecas más pequeñas se abalanzaban sobre ella. Mariana y Andrés intentaron correr hacia la puerta, pero el espacio parecía distorsionarse. Cada paso los alejaba más, mientras las paredes de la habitación se estiraban, deformándose como si fueran de caucho. La risa infantil se volvió ensordecedora, y las muñecas seguían acercándose, rodeándolos por completo. Lucas, en un último acto de desesperación, miró a Mariana y Andrés. «No dejen que esto termine así. Luchen». Pero cuando se giró hacia las muñecas, su cuerpo fue arrastrado hacia las sombras. Su linterna cayó al suelo, emitiendo un destello antes de apagarse por completo. Mariana, temblando, se aferró a Andrés. Ambos estaban de rodillas en el centro de la habitación, rodeados por las figuras de porcelana que se movían con movimientos espasmódicos. La muñeca más grande se acercó lentamente, inclinando la cabeza como si los estudiara. «Ahora son nuestros», susurró. De repente, un destello cegador iluminó la habitación. Las muñecas se detuvieron, congeladas en sus posiciones. La luz parecía provenir de ninguna parte y a la vez de todas partes. Por un instante, Mariana sintió esperanza, creyendo que habían sido salvados. Pero cuando la luz se desvaneció, ella y Andrés estaban solos, en el vacío. La habitación 303 estaba completamente vacía al día siguiente. Las estanterías, las muñecas, incluso los muebles habían desaparecido. Los guardias del hospital encontraron solo una nota escrita con tinta negra en la pared. «Siempre hay espacio para más». Los internos nunca fueron encontrados. Sin embargo, en una nueva estantería que apareció misteriosamente en otra ala del hospital, se encontraron varias muñecas que no estaban allí antes. Una de ellas, con cabello oscuro y ojos que recordaban a Mariana, parecía mirar directamente a cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado. El Hospital San Angelo había cerrado su ala psiquiátrica hacía más de 20 años, pero las historias sobre ese lugar nunca parecían desvanecerse. Aquellos que trabajaban en las zonas cercanas a la antigua sección psiquiátrica hablaban en susurros, temerosos de lo que había sucedido allí, una serie de sucesos extraños, desapariciones, y lo peor de todo, una tragedia que se había cobrado la vida de todos los pacientes de esa ala. Julián, un joven vigilante de seguridad que recién había comenzado a trabajar en el hospital,
siempre había escuchado las historias. Las noches en las que se encargaba de patrullar por el hospital, los pasillos eran tranquilos y desolados, pero algo en el aire, algo en las paredes, parecía estar cargado de una energía inerte, como si las voces del pasado aún estuvieran atrapadas entre sus grietas. Sin embargo, una noche, mientras hacía su ronda habitual, algo cambió. Desde el pasillo que llevaba al pabellón psiquiátrico cerrado, se comenzaron a escuchar risas suaves, seguidas de gritos apagados, como si estuvieran lejos pero al mismo tiempo demasiado cercanos. Julián se detuvo, frunció el ceño. Las puertas de ese pabellón habían estado selladas por años. ¿Cómo era posible que se escucharan voces? Decidido a descubrir la causa, se acercó lentamente, su linterna iluminando la oscuridad densa que parecía absorber la luz. La puerta principal del pabellón psiquiátrico estaba cerrada con candados gruesos, pero al otro lado, las risas y los gritos se intensificaban, retumbando en el pasillo vacío. Julián no pudo resistir la tentación de investigar. Se acercó con cautela a una ventana rota en el extremo del pasillo, donde la luz de la luna apenas iluminaba lo que quedaba dentro. A través de los cristales rotos, vio un interior polvoriento, abandonado desde hacía décadas. La luz de la linterna reflejaba en las paredes llenas de grafitis y manchas de humedad. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue un viejo expediente médico, caído sobre una mesa en lo que parecía ser la oficina del director. Julián decidió adentrarse aún más, movido por la curiosidad. Entró en el pabellón con un nudo en el estómago. El aire era pesado y húmedo, y el silencio era aún más profundo, como si el edificio estuviera esperando que él diera el siguiente paso. Caminó hacia la mesa y encontró el expediente. En la primera página, un nombre le dio escalofríos: el paciente cero. El expediente hablaba de un hombre llamado Eduardo García, un paciente que había sido ingresado en el hospital por esquizofrenia severa. A lo largo de las páginas, se detallaban los horribles efectos de su enfermedad, su creciente paranoia y las agresiones hacia otros pacientes. Según los informes, Eduardo había sido la causa de un incendio devastador que acabó con la vida de todos los demás internos y personal del pabellón hace más de 30 años. El fuego había consumido el lugar entero, pero nunca se encontró una explicación clara de cómo había comenzado. La última línea del expediente mencionaba algo peculiar: el paciente cero sigue vivo, atrapado en su propio caos mental, esperando el momento de desatar el horror nuevamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Julián al leer esas palabras. Algo no estaba bien. Decidió seguir investigando, pero antes de que pudiera alejarse, las risas comenzaron nuevamente, esta vez más cerca. Los gritos se volvieron más agudos y desesperados, como si estuvieran justo detrás de él. Miró hacia atrás, pero no había nada. De repente, una fría ráfaga de aire recorrió el pasillo, apagando la linterna de Julián y dejándolo a oscuras. El sonido de las risas se hacía cada vez más fuerte, hasta que parecían estar justo al oído, como si algo estuviera susurrando en su mente. Julián, paralizado por el miedo, giró rápidamente hacia un espejo antiguo que colgaba en la pared frente a él. Lo que vio lo hizo saltar hacia atrás. En el reflejo, la figura de un hombre desfigurado estaba de pie, justo detrás de él. La piel quemada, los ojos hundidos y el rostro retorcido en una mueca de agonía. Julián sintió un dolor punzante en su pecho, como si el aire fuera expulsado de sus pulmones. El hombre en el espejo lo miraba fijamente, y las risas volvieron a surgir, esta vez mezcladas con gritos de sufrimiento y desesperación. «Te estamos esperando», dijo una voz gutural que parecía provenir de la figura en el reflejo. Los ojos desorbitados del hombre brillaban con una intensidad enfermiza. Julián,
temblando, dio un paso atrás, pero antes de que pudiera moverse, sintió un tirón violento en su espalda. Un par de manos frías y huesudas lo empujaron con fuerza, arrojándolo hacia el vacío del pasillo oscuro. Se desplomó al suelo con un golpe sordo, y cuando intentó levantarse, escuchó el sonido de pasos arrastrándose hacia él. Miró hacia el final del pasillo y vio una figura alta y encorvada, con la misma cara desfigurada que había visto en el espejo. «Escucha, las voces nunca se van», susurró la figura, su aliento apestando a cenizas y muerte. Julián intentó levantarse, pero sus piernas se negaban a obedecer. Cada vez que miraba hacia el pasillo, las figuras desfiguradas parecían acercarse más, sus risas llenando la oscuridad. Finalmente, logró alcanzar la puerta, su cuerpo agotado y su mente a punto de quebrarse por completo. Cuando salió corriendo hacia la salida, sintió que algo lo observaba desde las sombras. Pero cuando miró hacia atrás, vio algo aún más aterrador. Las paredes del pabellón psiquiátrico estaban cubiertas de rostros de los pacientes muertos, todos mirando fijamente a través de las rendijas del edificio, como si nunca hubieran dejado el lugar. Las risas y los gritos lo siguieron hasta el exterior del hospital. Al día siguiente, los registros mostraron que Julián nunca regresó a su puesto, y su nombre desapareció sin dejar rastro. Lo único que quedó de él fue una pequeña grabadora en su oficina, en la que se escuchaba, en un susurro inaudible, la misma voz que le había hablado en el pabellón: «El paciente cero sigue esperando». Mientras Julián corría por el oscuro pasillo hacia la salida, las risas y gritos a su alrededor se transformaban en un cántico profundo y gutural, como si cientos de voces hablaran al unísono desde las paredes. Las luces parpadeaban, y las sombras en el techo parecían alargarse, retorcerse y descender hacia él. Su respiración era un jadeo frenético mientras sentía que algo lo perseguía, algo que no podía ver pero cuya presencia helada le rozaba la nuca. Finalmente, alcanzó la puerta principal del pabellón psiquiátrico. Con manos temblorosas, empujó con todas sus fuerzas, pero la puerta no se movió. Era como si el metal estuviera fundido con el marco. Golpeó la madera, gritó pidiendo ayuda, pero el único sonido que le respondió fue el eco distorsionado de su propia voz. Miró hacia atrás, esperando encontrar una explicación, pero lo que vio lo dejó paralizado. Las figuras de los pacientes muertos emergían de las paredes como si fueran parte de ellas. Rostros desfigurados, manos retorcidas, y ojos vacíos lo observaban desde todos los ángulos. Una figura, más alta que las demás, avanzó hacia él. Era el hombre del espejo, el paciente cero. Su cuerpo parecía estar hecho de cenizas y carne quemada, y su sonrisa torcida revelaba dientes ennegrecidos. «¿Por qué tienes tanta prisa por irte, Julián?», dijo la figura con una voz grave y resonante, como si hablara desde dentro de su cabeza. «¿Aún no te has unido al resto?». Julián retrocedió, temblando. «Esto no es real». «No puede ser real», gritó, aferrándose a la pared en busca de algo, cualquier cosa, para defenderse. Pero la figura solo rió, una risa que se mezcló con las voces del cántico. De repente, todo se detuvo. El silencio se hizo absoluto, como si el mundo mismo hubiera dejado de respirar. Julián sintió que algo frío lo tocaba en el hombro. No necesitaba mirar para saber lo que era. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado hacia las sombras. Sus gritos se perdieron en la oscuridad, y el cántico retomó, cada vez más fuerte, hasta que su voz se unió al coro. A la mañana siguiente, el pabellón psiquiátrico estaba exactamente como siempre, cerrado, polvoriento y en completo silencio. Sin embargo, los otros guardias encontraron algo inusual en la puerta principal. En la madera,
Alguien había grabado con garras, no estamos solos. El expediente de Julián fue archivado como otro caso inexplicable en el hospital. Sin embargo, una nueva historia comenzó a circular entre los trabajadores. Si te quedabas cerca del pabellón psiquiátrico durante demasiado tiempo, podías escuchar su voz mezclada con las demás. Los que se atrevieron a acercarse afirmaron que, si escuchabas con atención, podías oír a Julián, suplicando desde el otro lado, no dejes que te atrapen. No entres. Pero para entonces, siempre era demasiado tarde. El hospital de Saint Michael's había sido testigo de incontables vidas salvadas y otras tantas perdidas a lo largo de su historia, pero desde hacía algunas semanas, un inquietante rumor comenzó a extenderse entre los pacientes. Un doctor, misterioso y desconocido por el personal, visitaba a los pacientes en sus habitaciones durante la noche. Decían que era un médico de aspecto impecable, con una bata blanca inmaculada y una sonrisa que inspiraba una calma inexplicable. Prometía curas milagrosas para aquellos con enfermedades graves, con palabras suaves y llenas de confianza. A la mañana siguiente, los pacientes que recibían su visita se sentían notablemente mejor, como si el dolor y la enfermedad se desvanecieran por completo. Pero lo que al principio parecía un acto de bondad se convirtió en una pesadilla que comenzó a extenderse por todo el hospital. Aquellos que aceptaban la cura del doctor desaparecían al día siguiente. No solo se desvanecían de sus camas, sino que sus cuerpos aparecían horas después, fríos y sin vida, en circunstancias completamente inexplicables. Algunos eran encontrados con los ojos abiertos, mirando al vacío con una expresión de terror, otros, con una extraña rigidez en sus extremidades, como si algo los hubiera detenido en su último suspiro. Una enfermera llamada Clara, que llevaba años trabajando en el hospital, fue una de las primeras en notar la extraña correlación entre las muertes y la presencia de este enigmático doctor. Decidió investigar por su cuenta, desconcertada por el hecho de que ningún otro miembro del personal parecía notar la conexión. Pasó noches revisando antiguos registros médicos, preguntándose cómo un doctor tan desconocido había logrado pasar desapercibido por tanto tiempo. Una noche, mientras revisaba las viejas carpetas en el archivo, Clara encontró algo que la dejó sin aliento: el nombre de un médico llamado Dr. Samuel Graves, un hombre que había trabajado en Saint Michael's más de 50 años antes. Los registros indicaban que Graves había sido un médico brillante, pero sus métodos pronto comenzaron a levantar sospechas. Experimentaba con pacientes, realizando procedimientos altamente peligrosos y no aprobados. La leyenda decía que Graves creía que podía curar cualquier enfermedad, pero sus milagrosas curas solo provocaban la muerte de aquellos que caían bajo su cuidado. Un día, después de un accidente en su laboratorio, Graves había muerto en circunstancias misteriosas. La versión oficial del hospital decía que había sido un accidente relacionado con uno de sus experimentos, pero los detalles nunca fueron revelados. A partir de esa tragedia, el doctor Graves fue olvidado y sus experimentos fueron archivados en secreto. Clara, con la inquietante sensación de que algo no estaba bien, decidió investigar más a fondo. Durante su búsqueda, encontró una foto antigua del doctor Graves en la que, por un extraño giro del destino, parecía familiar. Su rostro, aunque más joven en la imagen, poseía una extraña similitud con el doctor que los pacientes decían haber visto. No podía ser una coincidencia. Clara comenzó a sospechar que lo que ocurría en el hospital era mucho más aterrador de lo que imaginaba. El doctor Graves no había muerto en un accidente, sino que había regresado, o algo estaba tomando su forma,
utilizando su nombre y su conocimiento para continuar con sus crueles experimentos. Una noche, mientras Clara caminaba por los pasillos vacíos del hospital después de su turno, algo extraño ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de electricidad. Fue entonces cuando lo vio. Una figura alta y delgada, con una bata blanca, caminaba por el pasillo frente a ella. Clara lo reconoció al instante, era el doctor Graves, tal como los pacientes lo describían. Sin embargo, algo estaba terriblemente mal. Su rostro estaba pálido, descompuesto, y su mirada era fija, vacía, como si estuviera mirando a través de ella. Clara, siempre supe que lo descubrirías, dijo una voz fría que parecía venir de todas partes a la vez. Clara retrocedió, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Qué eres?, logró preguntar, temblando. El doctor Graves sonrió, una sonrisa torcida y antinatural. Soy lo que queda de lo que fuiste. Lo que quise que fueras. Lo que todos seremos, al final. Silencio, Clara. Silencio eterno. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el doctor levantó una mano, y un dolor intenso recorrió su cuerpo, como si su propia esencia estuviera siendo absorbida. Un grito de terror salió de su garganta, pero no pudo ser oído. Su boca se cerró, y la sensación de ahogo la envolvió. Sintió que algo frío y pegajoso la rodeaba, algo que la mantenía quieta, sin poder moverse. Era como si las sombras mismas la estuvieran envolviendo, tomando su ser. El doctor, sin embargo, solo la miraba con una calma espantosa, mientras un susurro le llenaba la mente. Lo sé, lo sabes. No puedes escapar. Ahora serás parte de la cura. Clara intentó gritar, pero sus labios no respondieron. Estaba completamente muda, condenada a guardar silencio para siempre. Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse en una neblina oscura, y lo último que vio fue la sonrisa del doctor Graves, reflejada en las sombras que lo rodeaban. Al día siguiente, los compañeros de Clara la buscaron por todo el hospital, pero no pudieron encontrarla. Las únicas señales que dejaron atrás fueron unas manchas de sangre en su escritorio y una nota escrita a mano que decía, silencio eterno. Los pacientes continuaron muriendo de manera misteriosa, pero ahora había un nuevo rumor entre ellos. Cuando el doctor Graves se acercaba a su cama, los ojos de los pacientes brillaban con un resplandor macabro, y sus labios se movían en silencio, como si hablaran con él, sin poder emitir ningún sonido. A cada uno de ellos, les prometía la cura, y el fin. Nadie sabe cómo ocurrió, pero las desapariciones y muertes fueron aumentando. Los registros del hospital nunca fueron actualizados, cuando se revisaron años después, el nombre del doctor Samuel Graves había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, se decía que aún se podía oír su voz en los pasillos, susurrando promesas de curas imposibles a aquellos que se atrevieran a escuchar. Y, si uno de los pacientes era lo suficientemente desafortunado, lo verían llegar por la noche, una figura de bata blanca, caminando en silencio, con una sonrisa que nunca se desvanecía. Clara despertó en la oscuridad, sus ojos se abrieron lentamente, pero no podía mover su cuerpo. Sentía un frío inhumano en su piel, y el aire estaba espeso, como si estuviera sumergida en una niebla densa. Intentó gritar, pero su garganta permaneció sellada, y no pudo emitir un solo sonido. Un pánico indescriptible se apoderó de ella al darse cuenta de que no estaba sola. Frente a ella, la figura del doctor Graves emergió de la penumbra. Su rostro desfigurado y pálido reflejaba una calma inquietante, y sus ojos vacíos brillaban con una luz antinatural.
Su presencia llenaba la habitación, pero Clara no podía moverse ni hacer nada. Sentía su mente abrumada, como si su alma fuera lentamente absorbida por las sombras que lo rodeaban. «Te creías libre», murmuró el doctor con una voz que resonó en su cabeza, como un eco lejano. «No entiendes, Clara. Esto nunca acaba. Nadie puede escapar del ciclo». De repente, la habitación pareció volverse aún más oscura, las paredes comenzaron a desvanecerse, y Clara sintió que caía al vacío. Pero no caía al suelo, caía a través del tiempo y el espacio, atravesando pasillos abandonados, habitaciones desmoronadas, hasta que la imagen de su propio rostro apareció frente a ella, reflejada en un espejo roto. La visión era aterradora. Su propio reflejo estaba cubierto de heridas, y su expresión se distorsionaba en una mueca de terror. Pero no solo era ella quien estaba en el espejo. Otros rostros comenzaban a aparecer, miles de rostros, cada uno con los ojos vacíos y la misma mirada desesperada. Cada uno de ellos había sido una víctima del Dr. Graves, atrapados en la misma maldición, condenados a ser parte de su cura. Clara intentó gritar, pero no podía. La figura del Dr. Graves apareció detrás de ella, y con una mano fría y húmeda, la tocó en el hombro. «Ahora, Clara», dijo con una sonrisa malévola, «tú también serás parte de ellos. Y esta vez, te callaré para siempre». Las sombras se lanzaron sobre Clara, envolviéndola por completo. En ese instante, su mente explotó en un caos de imágenes distorsionadas, cada uno de los rostros desaparecidos, cada una de las víctimas del hospital, se fusionaban con la suya. Sentía que se desvanecía, que su cuerpo se hacía parte de las paredes, de los ecos y susurros que resonaban en el hospital. Al día siguiente, el hospital de Saint-Michael's seguía funcionando como de costumbre. Sin embargo, algo había cambiado. Los pacientes que se recuperaban de sus enfermedades empezaron a notar algo extraño. Por las noches, a menudo oían susurros en los pasillos, como si alguien les hablara desde la oscuridad. Los médicos, todos ellos ajenos a lo sucedido, continuaron con su trabajo, pero algunos comenzaron a notar que sus propios reflejos en los espejos no siempre coincidían con sus movimientos, como si algo o alguien los observase desde dentro. El Dr. Graves ya no era una figura desconocida. Durante las noches, se decía que su presencia se hacía más tangible, como si caminara entre los pasillos del hospital, su sombra deslizándose por las paredes, buscando a aquellos que aún no habían caído bajo su influencia. Pero lo más aterrador ocurrió cuando el personal comenzó a notar un patrón. Los pacientes que habían recibido la cura milagrosa del Dr. Graves, aquellos que desaparecieron o murieron, no se habían ido realmente. En los días siguientes a sus muertes, algunos de los médicos y enfermeras juraron verlos de nuevo, pero no como eran antes. Sus cuerpos parecían haberse desintegrado, pero sus ojos seguían vivos, brillando con la misma desesperación que Clara había visto en el espejo. Y lo peor de todo, las mismas sonrisas macabras que el Dr. Graves había mostrado a sus víctimas ahora se veían reflejadas en cada uno de ellos. Los muertos no descansaban, el ciclo del Dr. Graves continuaba, y ahora, las sombras de aquellos que alguna vez fueron pacientes del hospital caminaban junto a él, en silencio, esperando a que otros cayeran en la misma trampa mortal. Los rumores sobre el Doctor Fantasma se extendieron rápidamente entre los pocos que quedaban en el hospital. Nadie estaba a salvo. Los susurros se volvían más fuertes, más insistentes, cada vez que alguien se acercaba al pabellón donde todo había comenzado. Los pacientes que entraban en ese lugar sabían que no saldrían, pero aún así, algo los atraía, como si sus almas estuvieran condenadas desde el principio. En algún lugar del hospital, en una habitación olvidada,
Clara estaba atrapada entre las sombras, observando, esperando. Sus ojos brillaban con la misma luz antinatural, y cuando alguien pasaba cerca, podía oírse un susurro: no te atrevas a mirar. No te atrevas a escuchar, porque pronto serás uno de nosotros. La joven madre, Ana, estaba exhausta. Había pasado días en el hospital después de dar a luz, recuperándose lentamente de un parto complicado. A pesar de los esfuerzos de los médicos, las cicatrices físicas y emocionales parecían no sanar. Sus noches eran largas y solitarias, interrumpidas solo por el sonido lejano de los monitores y el murmullo de las enfermeras que recorrían los pasillos. Una noche, mientras se encontraba en su habitación, agotada pero incapaz de dormir, algo extraño comenzó a suceder. En la quietud de la madrugada, oyó algo que la hizo sentarse de golpe en la cama: el llanto de un bebé. Al principio pensó que era una alucinación, producto de su mente cansada, pero el sonido persistió. No eran ruidos de otros bebés en la maternidad, no. Era un llanto desgarrador, solitario, como si viniera de algún rincón olvidado del hospital. Curiosa y con el corazón acelerado, Ana se levantó de la cama y comenzó a caminar por el pasillo en dirección a la sala de neonatos. No había personal en los pasillos, solo un silencio opresivo que aumentaba su inquietud. Los ecos del llanto parecían guiarla, siempre adelante, más fuerte a medida que se acercaba. Al llegar a la puerta de la sala de neonatos, Ana la abrió con cautela. Estaba vacía. El llanto cesó en cuanto Ana cruzó el umbral de la habitación. Miró a su alrededor, desconcertada. Las incubadoras estaban vacías. La sala estaba completamente en silencio, como si nunca hubiera habido ningún bebé allí. Sin embargo, el sentimiento de que algo estaba mal persistió en el aire, como si alguien la estuviera observando desde las sombras. Confusa y un poco asustada, Ana cerró la puerta detrás de ella y regresó a su habitación. A medida que la noche avanzaba, trató de convencerse de que todo había sido una pesadilla, una manifestación de su cansancio y ansiedad. Sin embargo, al caer nuevamente en un sueño inquieto, la extraña sensación persistió, como si algo estuviera acechando en las sombras del hospital. En su tercera visita nocturna, Ana se despertó de golpe, alertada por el mismo llanto. Esta vez no dudó. Abrió la puerta de su habitación con rapidez y salió al pasillo, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Los ecos del llanto la guiaron, más cerca de la sala de neonatos. Pero algo era diferente esta vez. El pasillo parecía más largo, la luz en los techos parpadeaba y el aire se sentía denso, como si el tiempo mismo estuviera alterado. Al llegar a la sala, Ana vio algo que la paralizó: una enfermera estaba de pie junto a una de las incubadoras, sosteniendo a un bebé. El llanto era espeluznante, más fuerte que nunca, y el bebé en los brazos de la enfermera no parecía normal. Su piel era pálida, translúcida, y sus ojos eran opacos, sin vida. El bebé lloraba sin cesar, pero su rostro estaba desconectado de la realidad, una especie de sombra flotante que no encajaba en el mundo físico. La enfermera, vestida con su uniforme blanco, la miró sin sorprenderse, como si hubiera estado esperando su llegada. Ana intentó acercarse, pero algo la detuvo. El miedo se apoderó de ella, pero no podía apartar la vista. La enfermera sonrió de manera extraña, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Este bebé murió al nacer», dijo la enfermera en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto oscuro. «Nadie sabía que lo traía aquí, y él nunca pudo irse».
Pero yo tampoco pude irme. Estoy atrapada, igual que él. Ana sintió que sus piernas flaqueaban. Las palabras de la enfermera no tenían sentido, pero algo en ellas la aterrorizaba más que cualquier cosa que pudiera imaginar. Se acercó un paso más, incapaz de dejar de mirar a ese bebé extraño, que lloraba en silencio, sin un alma detrás de sus ojos. ¿Qué quieres decir? Ana susurró, su voz temblando. ¿Estás muerta? La enfermera no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó al bebé y lo sostuvo con más firmeza, como si le diera consuelo. El ambiente en la sala de neonatos se volvía cada vez más pesado. La luz comenzó a parpadear violentamente y las paredes de la habitación parecían desvanecerse, dejando al descubierto un vasto vacío oscuro, como si la misma realidad estuviera colapsando. No te preocupes, dijo la enfermera con una calma espeluznante, en algún momento todos los que están aquí se irán, o tal vez nunca se vayan. Pero tú, querida, estás muy cerca de un despertar, y lo que encuentres al final de este despertar no será lo que esperas. Ana intentó dar un paso atrás, su corazón latiendo frenéticamente en su pecho, pero al volverse, el suelo comenzó a desmoronarse bajo sus pies. La enfermera y el bebé desaparecieron, y la oscuridad la envolvió por completo. Ana despertó con un sobresalto, jadeando y empapada en sudor frío. Estaba de vuelta en su cama, en la habitación del hospital, pero algo estaba mal. Su visión estaba borrosa, su cuerpo se sentía extraño, como si estuviera flotando fuera de sí misma. Miró a su alrededor, pero la habitación parecía diferente. Las luces brillaban más intensamente y la máquina de monitoreo junto a su cama hacía un sonido constante y monótono. Tratando de calmarse, Ana se sentó en la cama, pero sus manos temblaban al tocarlas. Algo no encajaba. No sentía el peso de su bebé en el otro cuarto, ni la presencia de su esposo que había prometido visitarla esa mañana. En su lugar, había una sensación de vacío, como si algo en su vida hubiera desaparecido. Miró hacia la ventana, buscando la paz de un día brillante, pero solo encontró un cielo gris y tormentoso. Fue entonces cuando vio algo que la heló hasta los huesos. Una enfermera, que no reconoció, estaba parada en el umbral de la puerta. Su rostro era extraño, sombrío, y su mirada fija era profunda y penetrante. «Todo está bien, señora», dijo la enfermera, su voz vacía, como si hablara desde un sueño. «Lo hemos estado esperando». Estaba tan cerca, pero ahora, ya es demasiado tarde. Ana sintió una presión en el pecho, un peso que la ahogaba. La enfermera se acercó lentamente, y Ana intentó gritar, pero su voz no salía. Fue entonces cuando la enfermera, con una mirada casi compasiva, susurró las palabras que nunca podría olvidar. «Has estado en coma todo este tiempo. El bebé nunca nació. El mundo se desmoronó alrededor de ella. Todo lo que creía saber, toda su realidad, se desvaneció en un parpadeo. El aire se volvió espeso, denso, como si algo estuviera apretando su pecho con una fuerza invisible. Ana intentó levantarse de la cama, pero su cuerpo no respondía, como si estuviera atrapada en un sueño del cual no podía despertar. La enfermera, con su rostro inexpresivo, dio un paso más cerca de ella, y la sombra de su figura se alargó en la pared, distorsionándose de una forma antinatural. «Todo ha terminado, querida», murmuró la enfermera, su voz apenas un susurro, pero resonando en la cabeza de Ana como un eco distante. «Tu bebé ya no está. Nunca estuvo». Ana intentó gritar, pero un dolor punzante recorrió su garganta, y solo pudo emitir un susurro ahogado.
La enfermera observó cómo su sufrimiento se reflejaba en sus ojos, y en lugar de ofrecerle consuelo, su expresión se volvió aún más perturbadora. «Recuerda, Ana», dijo la enfermera con una sonrisa que helaba la sangre. «Lo que viste, todo lo que viste en la sala de neonatos, no era solo un sueño. La realidad que conoces es una ilusión, y tú nunca saliste del coma». Ana miró a su alrededor frenéticamente, pero no había nada en la habitación que pudiera reconectar con el mundo que recordaba. Todo era gris, sombrío, como si el tiempo hubiera detenido su marcha. De repente, un sonido bajo y lejano empezó a llenar la habitación, el llanto de un bebé. Un llanto agudo, desesperado, resonando en cada rincón de la habitación, llenándola de una angustia insoportable. Ana cerró los ojos, intentando escapar de ese sonido, pero cuando los abrió, la enfermera ya no estaba. En su lugar, había algo mucho más aterrador. A través de la ventana de su habitación, pudo ver cómo la sala de neonatos se extendía hacia el infinito, como una dimensión paralela. Las incubadoras brillaban con una luz anaranjada, pero no estaban vacías. En ellas, cientos de bebés, todos con los ojos abiertos, la miraban fijamente. De repente, algo oscuro y monstruoso surgió de las sombras de la sala. El bebé fantasmagórico que la enfermera había sostenido emergió de las profundidades de la oscuridad. Su cuerpo pálido y translúcido flotaba en el aire, y sus ojos vacíos reflejaban un sufrimiento eterno. Comenzó a deslizarse hacia ella, emitiendo un llanto que atravesaba su alma. Ana intentó retroceder, pero las sábanas de la cama la atraparon, como si el hospital estuviera ahora vivo, reclamándola. La figura del bebé, envuelta en sombras, llegó hasta ella. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ana, pudo ver más allá de la muerte, más allá de la realidad. Vio la verdad que había estado negando todo el tiempo, el parto, el dolor, el coma. Todo había sido parte de un ciclo interminable, una trampa que el hospital había tejido con cuidado para retener a las almas perdidas. El bebé no era solo una víctima, era una manifestación de aquellos que no habían podido escapar del hospital, aquellos que, como ella, estaban atrapados entre el sueño y la muerte. «No», gritó Ana, intentando liberarse, pero su voz apenas era un susurro en el aire. El bebé levitó hacia su rostro, sus ojos se ampliaron, y de repente, el llanto se detuvo. Un silencio absoluto llenó la habitación, y Ana sintió como si todo su ser fuera absorbido por una oscuridad que nunca podría abandonar. En ese mismo instante, la enfermera apareció nuevamente a su lado, mirando fijamente a Ana con una expresión casi cálida. «Ya estás aquí, Ana», dijo la enfermera suavemente. «Ya te has unido a nosotros. No hay regreso». Con esas palabras, el hospital entero comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las paredes, las luces, las camas, todo comenzó a desintegrarse como si estuviera hecho de polvo. La figura del bebé desapareció en el aire, y Ana se encontró flotando en un vacío, suspendida entre la vida y la muerte. La enfermera, ahora una figura sombría que parecía desvanecerse, dio un último vistazo a Ana antes de desaparecer en la neblina oscura. Las palabras de la enfermera resonaron una vez más en su mente, y Ana comprendió finalmente la verdad. El bebé fantasmagórico no solo la había atraído al hospital. Era la clave para entender que todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, era parte de un ciclo sin fin. Un ciclo que ahora la había atrapado. El hospital, con sus llantos y sus sombras, ya no era un lugar físico. Era un abismo sin fin, donde las almas perdidas permanecían atrapadas, condenadas a revivir sus peores pesadillas una y otra vez. Y así, Ana se desvaneció, su alma absorbida por la oscuridad eterna del hospital,
donde el llanto de los bebés nunca cesaba y donde ella ahora era solo una de tantas sombras que rondaban la sala de neonatos, esperando que otras almas llegaran y comenzaran su propio viaje hacia el olvido.